Bienvenido a Filosofía y Ciencia del Cosmos. En este espacio, donde la contemplación se une con la física moderna, exploraremos uno de los enigmas más profundos de todos, el origen del espacio-tiempo. Todos sentimos la intuición de un origen, de un instante primordial donde la existencia empezó a desplegarse. Para la ciencia, ese instante es el comienzo del espacio y del tiempo como los conocemos. Un momento tan denso, tan energético, tan extremo, que nuestras leyes físicas se desvanecen al intentar describirlo. Ese límite se llama la singularidad inicial, y es uno de los mayores misterios de la física moderna. Comprenderlo es como intentar escuchar el eco de un sonido que ocurrió antes de que existiera el aire. La ciencia contemporánea ha construido un edificio impresionante para estudiar este origen. Y aunque aún quedan muchas preguntas abiertas, hoy conocemos más que nunca sobre cómo surgió y evolucionó el espacio-tiempo. Todo comienza, según la teoría cosmológica predominante, con lo que llamamos Big Bang. No fue una explosión en un lugar. Fue la expansión del propio espacio. Se sabe que esta expansión no fue uniforme. Durante una fracción infinitesimal de tiempo, el universo experimentó un proceso conocido como inflación cósmica. Una expansión tan rápida, tan vasta, que el tamaño del universo se multiplicó por factores inimaginables. Cuando observamos la radiación de fondo de microondas, la luz más antigua que podemos detectar, vemos que su temperatura es casi idéntica en todas las direcciones. Esto sugiere que regiones muy lejanas del cosmos estuvieron alguna vez conectadas, como si hubieran hablado entre ellas antes de separarse. Pero si el universo hubiera comenzado sin inflación, esas regiones jamás habrían tenido tiempo de interactuar. La relatividad general de Einstein nos enseñó que espacio y tiempo no son escenarios pasivos. No están ahí simplemente para que el universo exista en ellos. Son dinámicos. Se curvan. Se expanden. Se contraen. Dependen de la materia y la energía que contienen. Esto se comprobó una y otra vez en el movimiento de los planetas, en la luz desviada por campos gravitatorios, en el retraso temporal al acercarnos a masas enormes. Y de manera más directa en la detección de ondas gravitacionales, que ya forman parte habitual de los anuncios científicos. Cada una de estas observaciones confirma que el espacio-tiempo es un tejido vivo, moldeado por lo que contiene. Y sin embargo, nada de esto nos dice cómo nació ese tejido, porque por mucho que la ciencia haya avanzado, aún hay límites que no podemos cruzar. Uno de esos límites es la propia singularidad. Allí aparece la necesidad de otra teoría, una que combine la relatividad general con la mecánica cuántica. Una teoría de la gravedad cuántica. Hay varias propuestas. La gravedad cuántica de bucles, la teoría de cuerdas, la cosmología cuántica. Pero ninguna ha sido confirmada. También existe el misterio del inicio mismo del tiempo. Si el tiempo nació en el Big Bang, entonces la palabra antes no tiene sentido físico. Y sin embargo, seguimos intentando imaginarlo. Como si nuestra mente necesitara siempre un antes para descansar. Las paradojas se multiplican. ¿Puede la nada dar origen a algo? ¿Puede existir un proceso sin un espacio donde ocurrir y sin un tiempo que lo mida? Aunque la ciencia busque datos, modelos y ecuaciones, la humanidad siempre ha tratado de intuir el origen del cosmos desde su dimensión simbólica. Y algunas de esas intuiciones han sobrevivido miles de años. El Corpus Hermeticum, colección de textos filosóficos escritos en los primeros siglos de nuestra era, ofrece meditaciones sobre la naturaleza, el cosmos y la divinidad como principio ordenador. No son textos científicos, pero poseen un poder poético sorprendente, y a veces parecen hablar, en su propio lenguaje, de aquello que la ciencia moderna intenta describir. Hoy recuperaremos algunos fragmentos. No para sustituir el conocimiento científico, sino para permitir que la antigua intuición dialogue con la mirada moderna. El primer fragmento proviene del Poimandres, también llamado el Pastor del Hombre.
Describe una visión donde el cosmos surge desde una unidad luminosa. En una traducción directa del griego, dice así: la mente que es luz, al contemplarse a sí misma, engendró un soplo puro. Y este soplo, al moverse, formó una oscuridad que giraba como humo. Y de su movimiento nació el fuego, y el fuego se extendió hacia lo alto, mientras la tierra y el agua quedaban abajo agitándose. Así surgió la estructura del cielo. Respira unos instantes. Deja que las imágenes se asienten. El siguiente fragmento proviene del Tratado sobre el Intelecto Común, donde se reflexiona sobre la generación del orden. Lo que llamas vacío no está nunca vacío, pues la mente lo llena todo con su potencia invisible. Y de esa potencia brota el orden, igual que la semilla oculta hace brotar el árbol. Aquello que no puede verse sostiene aquello que puede verse. Y el tercer fragmento procede del discurso sobre lo sagrado, donde se describe el origen del cosmos como un brote silencioso. Antes de toda forma, cuando nada estaba separado, la totalidad reposaba en sí misma como un silencio indiviso. De ese silencio surgió el movimiento. Y del movimiento, los mundos. Así, lo que es, nació de aquello que no puede ser nombrado. Estos textos no hablan de espacio-tiempo en el sentido moderno, pero nos ofrecen imágenes simbólicas que expresan la necesidad humana de descifrar el primer latido del universo. El Poimandres presenta una luz que, al contemplarse, engendra movimiento. Podemos leerlo, simbólicamente, como una intuición de que el orden surge de una unidad primordial. Hoy la física diría que el espacio-tiempo nace de un estado extremadamente simple y simétrico, que luego se rompe para dar origen a partículas, fuerzas y estructuras. La luz que se contempla podría representar esa simetría inicial. El soplo puro podría evocar la emergencia del espacio inflacionario. Y la separación entre lo alto y lo bajo podría recordarnos cómo pequeñas fluctuaciones energéticas terminaron generando regiones con distintos destinos gravitatorios. El segundo fragmento, sobre el vacío que nunca está vacío, resulta especialmente sugerente. La mecánica cuántica nos enseña que el vacío es en realidad un hervidero de fluctuaciones. Espacio y tiempo nunca están completamente en silencio. Siempre hay vibración. Y esas microfluctuaciones, amplificadas por la inflación, podrían haber sembrado la estructura del cosmos. El tercer fragmento alude al silencio indiviso del que surge el movimiento. La cosmología cuántica especula con un estado anterior al tiempo, una fase sin temporalidad definida, donde no tiene sentido hablar de antes o después. Cuando ese estado se rompe, aparece el tiempo. Y con él, la posibilidad de que algo ocurra. Ese eco entre el lenguaje antiguo y las ideas modernas puede actuar como un puente para la imaginación. Porque a veces, una intuición poética basta para ampliar la mirada hacia nuevas preguntas. Y toda pregunta nueva es en ciencia una puerta que se abre. A lo largo de la historia, otras filosofías también han pensado en el origen de la realidad de maneras que, sin ser científicas, pueden dialogar con la cosmología moderna. La filosofía hindú, especialmente en los Upanishads, describe el universo naciendo de un principio sin forma llamado Brahman. No lo presenta como un dios persona, sino como una totalidad que se despliega. Hay pasajes que describen el inicio del cosmos como una expansión de la consciencia primordial, un latido que crea espacio donde antes no lo había. Aunque metafórico, este gesto expande nuestra imaginación sobre el nacimiento del espacio-tiempo. En la filosofía budista, especialmente en las escuelas tibetanas, se habla del vacío fértil o nyat. Un vacío que no significa ausencia, sino potencialidad pura. En física, la idea de un vacío lleno de fluctuaciones cuánticas tiene cierta resonancia con esa intuición. La filosofía taoísta describe el cosmos naciendo del Tao, lo que no puede nombrarse, un principio previo a toda distinción. De ese principio surge el movimiento, y del movimiento la dualidad, y de la dualidad la multiplicidad.
Una secuencia que simbólicamente recuerda a la ruptura de simetría en la física de partículas. Una realidad inicialmente unificada que, al enfriarse el universo, se diversifica en fuerzas y entidades diferenciadas. Cada una de estas filosofías ofrece un lenguaje distinto para describir lo que la ciencia intenta estudiar con rigor matemático. Y aunque ninguna sustituye el método científico, todas pueden ayudar a pensar desde ángulos nuevos. A preguntar de maneras inesperadas. A contemplar el misterio sin perder la precisión. De este encuentro entre ciencia y filosofía surge una fuente fértil de nuevas preguntas. Preguntas que podrían orientar futuras investigaciones sobre el origen del espacio-tiempo. Si el espacio-tiempo emergió de un estado sin tiempo, ¿cómo se describe ese estado matemáticamente? ¿Es una geometría cuántica? ¿Un campo fundamental? ¿Una red de relaciones puramente abstractas? Si el vacío no está vacío, ¿qué propiedades del vacío primitivo podrían haber desencadenado la inflación? ¿Es posible detectar huellas de ese proceso en las ondas gravitacionales primordiales? Si el tiempo es una propiedad emergente, ¿podrían existir regiones del cosmos donde el tiempo fluya de manera distinta o incluso donde todavía no exista en sentido completo? ¿Y si el espacio-tiempo es dinámico, podría haber leyes más profundas que expliquen su aparición? Todo esto no es especulación vacía. Son preguntas que inspiran líneas de investigación reales. La cosmología cuántica, la teoría de campos en espacio curvo, los intentos de cuantizar la gravedad, el estudio del vacío cuántico, la búsqueda de señales en el fondo de microondas o en las ondas gravitacionales más antiguas. La filosofía no da las respuestas, pero puede ayudar a formular la pregunta adecuada. Y en ciencia, la pregunta adecuada es el primer paso hacia el descubrimiento. Así, llegamos al final de este recorrido. Tal vez hoy no tengamos respuestas definitivas sobre el origen del espacio-tiempo. Pero tenemos algo igualmente valioso. La sensación de estar frente a un misterio que merece ser contemplado despacio, con humildad, con apertura, porque el universo no solo nos ofrece datos y ecuaciones. También nos invita a detenernos, a escucharlo, a sentir su grandeza silenciosa. Ojalá esta reflexión haya despertado en ti el deseo de seguir explorando, de seguir preguntando, de seguir mirando el cosmos con ojos nuevos. Si este recorrido te ha aportado calma, curiosidad o inspiración, te invito a apoyar el canal con un like. Y si quieres seguir explorando los grandes enigmas del cosmos con una mirada filosófica y científica, encontrarás muchos más viajes esperando aquí. Gracias por acompañarme. Que tu mente permanezca abierta y tu espíritu atento. El universo, incluso en silencio, siempre está hablando.